Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos por aquí hoy, listos para sumergirnos en un chismecito jugoso que seguro les va a encantar. Como ya vieron en el título, hoy vamos a hablar de un escándalo que sacudió los sets de grabación en Turquía, y es que involucra a nada más y nada menos que a 7 actrices y 7 infidelidades. Sí, así como lo oyen, un drama digno de la mejor telenovela turca, pero esta vez, la realidad superó la ficción. Antes de que empecemos a desentrañar este embrollo, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, noticias y todo lo que les interesa del mundo del espectáculo. Además, su suscripción me apoya muchísimo para seguir creando contenido que disfruten. Ahora sí, vamos al grano. La farándula turca, conocida por sus dramas apasionados y sus figuras deslumbrantes, se vio envuelta en un torbellino de rumores y confirmaciones que dejaron a todos boquiabiertos. Imaginen la escena, sets de grabación repletos de talento, cámaras rodando, guiones aprendidos, y en medio de todo, el amorío prohibido floreciendo. O mejor dicho, los amoríos. Vamos a empezar por desenmascarar este escándalo, pero debo advertirles, la información es un tanto delicada y a veces contradictoria. Los nombres que mencionaré han estado en boca de todos, pero algunos detalles permanecen en la sombra. Recuerden que todo esto se basa en rumores, filtraciones y confirmaciones a medias, así que tómenlo todo con una pizca de sal. La primera actriz en nuestra lista, a quien llamaremos Leyla para mantener su anonimato por ahora, es una verdadera estrella en Turquía. Conocida por su belleza etérea y su talento camaleónico, esta actriz estaba, supuestamente, comprometida con un famoso empresario llamado Cemal, un hombre poderoso y con una reputación impecable, cuando los rumores de su romance con su CEO protagonista, el apuesto y carismático Murat, comenzaron a circular. La química en pantalla era innegable, una chispa que encendía cada escena y que hacía suspirar a la audiencia, pero nadie imaginó que esa química trascendería las cámaras, que se convertiría en un fuego que amenazaría con consumirlo todo. Las fuentes cercanas al set aseguraban que las miradas cómplices, las largas conversaciones entre escenas que se prolongaban hasta altas horas de la noche, y el lenguaje corporal revelador eran algo más que simple compañerismo. Se decía que Murat no podía quitarle los ojos de encima a Leyla, y que ella, a su vez, se sentía atraída por su encanto y su pasión por la actuación. Aunque nunca se confirmó oficialmente, el compromiso de la actriz con el empresario se rompió poco después, alimentando aún más las especulaciones y convirtiendo el set de grabación en un hervidero de chismes y conjeturas. Cemal, humillado y furioso, se mantuvo en silencio, pero se rumoreaba que estaba dispuesto a hacer lo que fuera para proteger su reputación y vengarse de Leyla y Murat. Siguiendo con el drama, tenemos a otra actriz, a la que llamaremos Asli, también muy popular y conocida por su elegancia y sofisticación. Asli estaba casada con un reconocido arquitecto, Deniz, un hombre culto y respetado en su campo, cuando se le vinculó sentimentalmente con un director de fotografía, Serkan, un hombre de mirada intensa y manos hábiles que transformaba la luz en magia. Esta relación aparentemente se desarrolló durante el rodaje de una exitosa serie de televisión de época, donde Asli interpretaba a una aristócrata atormentada por un matrimonio infeliz. Los rumores apuntaban a que pasaban largas horas juntos revisando el material grabado, buscando la toma perfecta, el ángulo ideal, la luz que mejor capturara la belleza y la vulnerabilidad de Asli. Poco a poco la amistad se convirtió en algo más, en una conexión profunda y prohibida que los consumía por dentro. El escándalo estalló cuando una revista de chismes sensacionalista publicó fotos borrosas de ambos cenando juntos en un restaurante alejado de la ciudad, un lugar que creían seguro y discreto. Las fotos eran de mala calidad, pero lo suficientemente claras para desatar una tormenta mediática. El matrimonio de la actriz, inevitablemente, llegó a su fin, dejando a Deniz devastado y a Asli enfrentando el juicio público y el escrutinio de la prensa. Serkan, por su parte, fue despedido de la serie, convirtiéndose en un chivo expiatorio para calmar la ira de los ejecutivos de la cadena. Nuestra tercera protagonista es una actriz más joven, a la que llamaremos Elif, considerada una promesa en la industria, una estrella en ascenso con un futuro brillante por delante. Se le relacionó con un actor mucho mayor que ella, al que llamaremos Faruk, un veterano de la actuación con una larga y exitosa carrera, también casado con una reconocida diseñadora de modas, Burcu. La diferencia de edad y el estado civil del actor hicieron que este rumor fuera especialmente escandaloso y que despertara la indignación de muchos.
Se decía que se les veía juntos fuera del set, en cafés y restaurantes exclusivos, y que el actor la colmaba de regalos caros y atenciones especiales. Se rumoreaba que Farouk veía en Elif la juventud y la vitalidad que había perdido, y que Elif se sentía atraída por la experiencia y el prestigio de Farouk. Aunque ambos negaron rotundamente la relación, calificándola de amistad profesional, la presión mediática fue tan intensa que el matrimonio del actor se tambaleó y finalmente se disolvió, dejando a Burcu desconsolada y a Farouk y Elif bajo el microscopio de la prensa. La reputación de Elif sufrió un duro golpe y muchos la acusaron de ser una cazafortunas y una rompehogares. La cuarta historia involucra a una actriz conocida por su papel en una comedia romántica, a la que llamaremos Denise. En este caso, la infidelidad no fue tan directa, sino más bien un coqueteo constante y calculado con varios miembros del equipo de producción, desde el asistente de dirección hasta el técnico de sonido. Se rumoreaba que la actriz disfrutaba de la atención y que jugaba con los sentimientos de algunos de sus compañeros, creyendo que su encanto y su belleza la hacían inmune a las consecuencias. Aunque no llegó a concretarse ninguna relación extramatrimonial, su comportamiento generó tensiones en el set, creando un ambiente de desconfianza y resentimiento, y dañó su imagen pública, haciendo que muchos la vieran como una persona superficial y manipuladora. Su esposo, Kerem, un exitoso abogado, se sentía humillado y avergonzado por las constantes insinuaciones y el comportamiento provocador de Denise, y su matrimonio se vio afectado por la falta de respeto y la desconfianza mutua. Continuando con este culebrón, la quinta actriz en nuestra lista es famosa por sus papeles en dramas históricos, a la que llamaremos Berna. Se le acusó de tener un affair con su guardaespaldas, Altan, un hombre corpulento y discreto que siempre estaba a su lado, protegiéndola de los fans y los paparazzi. Este rumor sorprendió a muchos, ya que la actriz siempre se había mostrado discreta y reservada en su vida personal, manteniendo su vida privada alejada de los focos. Sin embargo, las fuentes cercanas a ella aseguraban que pasaban mucho tiempo juntos, no solo durante el trabajo, sino también en sus ratos libres, y que la relación iba más allá de lo profesional, convirtiéndose en una amistad profunda y eventualmente en algo más. El escándalo nunca se confirmó oficialmente, pero el guardaespaldas fue repentinamente despedido poco después de que los rumores comenzaran a circular, alimentando las sospechas y dejando a Berna vulnerable y expuesta al escrutinio público. Su esposo, Levent, un reconocido cirujano, se negó a creer los rumores, pero la desconfianza y la inseguridad se instalaron en su matrimonio, creando una brecha difícil de superar. Nuestra penúltima protagonista es una actriz veterana, a la que llamaremos Aylin, respetada por su trayectoria y su talento, una leyenda viva de la actuación turca. Se le vinculó con un joven actor, Onur, que interpretaba a su hijo en una exitosa serie de televisión familiar. La diferencia de edad y la relación familiar ficticia hicieron que este rumor fuera especialmente impactante y que generara un gran revuelo en la opinión pública. Aunque ambos negaron la relación, calificándola de amistad sincera y admiración mutua, muchos creyeron que había algo más que amistad entre ellos, que la química en pantalla era demasiado real y que las miradas cómplices y los gestos afectuosos revelaban una conexión más profunda. La controversia afectó la popularidad de la serie, que comenzó a perder audiencia, y ambos actores tuvieron que enfrentarse a duras críticas y ataques personales. El esposo de Aylin, Eran, un prestigioso director de cine, se sintió traicionado y humillado por los rumores, y su matrimonio, que había durado décadas, se vio al borde del colapso. Finalmente llegamos a la séptima actriz en nuestro escándalo, a la que llamaremos Zeren. En este caso, la infidelidad no fue necesariamente física, sino emocional, una traición silenciosa que se gestó en la intimidad de los mensajes de texto y las conversaciones telefónicas. Se rumoreaba que la actriz, casada y con 2 hijos, mantenía una intensa amistad por mensajes con un famoso cantante Ende, un ídolo de la música pop turca. Aunque nunca se encontraron en persona, las conversaciones eran supuestamente muy íntimas y personales, revelando secretos, sueños y frustraciones que Zeren no compartía con su esposo, Sarp, un empresario exitoso pero distante y poco atento a sus necesidades emocionales. El esposo de la actriz descubrió los mensajes por casualidad, mientras revisaba el teléfono de Zeren, y amenazó con el divorcio, sintiéndose engañado y herido por la traición. La actriz tuvo que pedir disculpas públicamente y prometer que la relación con el cantante era puramente platónica, buscando salvar su matrimonio y proteger a sus hijos del escándalo. Ende, por su parte, se mantuvo en silencio, alimentando aún más las especulaciones y dejando a Zeren sola para enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Como ven, este escándalo turco tuvo de todo,
romances prohibidos, engaños, rupturas matrimoniales, mentiras, secretos y mucha controversia. Cada una de estas historias, aunque no todas confirmadas al 100%, dejó una huella imborrable en la farándula turca y demostró que la vida real a veces puede ser más dramática y apasionante que cualquier telenovela. Los sets de grabación, que deberían ser lugares de creatividad y trabajo en equipo, se convirtieron en escenarios de intrigas y pasiones descontroladas, donde los límites entre la ficción y la realidad se difuminaron y donde el amor y la traición se entrelazaron en un torbellino de emociones. Y bien, amigos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este chisme jugoso y que se hayan sorprendido tanto como yo con estas historias. Recuerden que todo esto se basa en rumores y especulaciones, así que tómenlo con cautela. Lo importante es que nos divertimos un rato hablando de la vida de estas actrices y de los escándalos que sacudieron los sets de grabación en Turquía. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste. Y ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes de todo esto. ¿Cuál de estas historias les pareció más impactante? ¿Creen que todas estas actrices fueron realmente infieles? ¿O creen que la prensa sensacionalista exageró los hechos para vender más revistas? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de este escándalo, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas publicaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.